Bien, muchachos, excelente tarde. Espero se encuentren bastante bien. Y pues bueno, voy a tratar, como siempre, dije, de hacer el video lo más corto posible. Este video pues básicamente va a estar enfocado a, a los tres ejercicios por adelantado, es decir, no nomás al de la clase, al equivalente a la clase 11, sino que va a estar enfocado a la clase 11, 12 y 13 de rotulador, pero en este caso como alternativa al rotulador si es que no pudimos comprar los materiales. Entonces, ya nada más para repasar unos puntos en sí rápidamente. De rotulador se supone que lo que vamos a hacer es realizar, bueno, por lo menos hablando de la clase 11, lo que vamos a hacer es la realización de dos perspectivas del Audi y todavía una plantilla donde venían otras tres vistas. Entonces, en lugar de 5 vistas, nosotros solamente nos vamos a encargar de hacer dos. Hasta aquí, pues nosotros vamos a llevar una ventaja en que sería menos trabajo, pero eso ya se compensaría en los siguientes ejercicios. Pero en sí, este es un trabajo bastante simple. Lo que vamos a hacer, y voy a ofrecer pues algunas alternativas para poder hacer esto, va a ser lo siguiente. Voy a poner la computadora. En sí, lo que nosotros estaríamos haciendo con referencia a la clase 11 es la realización de estas dos vistas. La realización de estas dos vistas del Audi A5 con la característica de que finalmente no necesariamente tendríamos que tener las plantillas. Vamos a ver tres alternativas, si imprimimos o no imprimimos, si no imprimimos, con qué otras plantillas que ya tenía puedo trabajar y pues finalmente cuál va a ser la técnica con la que lo vamos a desarrollar. Bien, entonces la primera alternativa es que si hayamos impreso estas plantillas, que vi en los mensajes que hay algunos que sí tenían estas dos vistas. Si sí las tenían, pues bueno, va a ser un poco menos de trabajo, no hay ningún problema, realmente no hay tanto problema. Lo que van a hacer es nada más remarcar todos los trazos. De todas formas lo van a hacer. O sea, aunque tengan las plantillas no va a ser menos trabajo, porque todos los trazos, como se puede ver aquí en el faro que ya remarqué, es que de todas formas todo esto lo van a volver a dibujar. La ventaja en sí pues sería la facilidad con la que nos ahorraríamos un paso, pero bueno, el objetivo de todo esto no va a ser quién trabaja menos o quién trabaja más, sino qué oportunidades tenemos para cumplir con nuestro trabajo. Entonces, dicho eso, es la primera opción con el que podemos hacer. Ya, si ya tenemos las plantillas, nos vamos a enfocar directamente en la técnica del achurado. Opción 2, no imprimí plantillas. La opción 2 va a ser la realización de estas dos vistas a partir de la utilización de las plantillas, se llaman la plantilla perspectiva 3/4 sedán, frontal y posterior, que son las que utilizamos en su momento en la segunda unidad para elaborar el Kia. Entonces son un poco diferentes, en especial la vista frontal es un poco más dinámica, pero perfectamente se puede adecuar. Es decir, si recuerdan, lo que nosotros hacíamos es plantilla, volumen y luego le dábamos la cara del auto. Pero cuando ustedes llegan a volumen puede ser cualquier sedán. Entonces, si ustedes al final simplemente deciden, en lugar de poner los faros del Kia y la parrilla del Kia, ponerle los elementos del Audi, perfectamente lo podemos hacer de una manera muy fácil. Entonces, realmente no hay que ver esto como mucho trabajo porque pues en sí vamos a reemplazar muchos dibujos que tendríamos que haber hecho con rotulador de la otra forma. Entonces, esa es la segunda alternativa. La tercera alternativa es reemplazar la plantilla 3/4, que fue la que hicimos con el Kia, reemplazarla por las plantillas 3/4 que habíamos utilizado en la primera unidad, que son las plantillas 3/4 lineales, las que no tenían profundidad. Entonces, si utilizamos esas, lo único que tendríamos que hacer es darle pues, la profundidad que tiene el auto, que en lugar de estar sobre una línea de tierra, está pues finalmente como un poco con más profundidad a partir de los puntos de fuga. Es decir, pues finalmente incluso si ustedes quisieran pudieran hacer la perspectiva 100% por su cuenta nada más copiándola. O sea, estas alternativas de usar las plantillas es pues con el fin de que no sea tan complejo. Pero si ustedes dicen, no, yo me lo aviento así tal cual viendo este dibujo, me lo aviento, pues adelante. También finalmente el objetivo va a ser que busquen la manera de ahorrar tiempo en esa parte. El ejercicio en sí va a ser la elaboración de la técnica de achurado en fino. Y es ahorita lo que voy a ir, para de una vez ir viendo el primero de los ejercicios.
La técnica de achurado en fino, pues realmente no tiene nada, nada de otro mundo. La única diferencia es que se le invierte un poco más de tiempo a cada una de las líneas. Es decir, por ejemplo, voy a partir de este elemento, de aquí de la parrilla. Como les había dicho, aunque tengamos la plantilla, de todas formas el trabajo va a seguir siendo el mismo, ya que vamos a tener que volver a remarcar todos los trazos. Y en la presentación les puse unos ejemplos que les van a ayudar bastante para ver en sí cómo funciona la técnica. Pero básicamente el principio principal, o la idea principal, es que siguen siendo líneas. La diferencia es que cada una de las líneas lleva un poco más de tiempo. Coronavirus. Y la otra diferencia es que también incluso ustedes pueden difuminar un poco ese achurado. Es decir, esto hay que hacerlo con cuidado porque realmente nosotros, como estamos trabajando con pluma, esto puede ser un poco sucio si no lo sabemos hacer, pero pues en realidad no tiene nada de otro mundo. El objetivo es que vamos a hacer más líneas y cada una de esas líneas no son tan marcadas, son muy suaves. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer esta parte de aquí, de esta sombra, lo que voy a hacer es hacer las líneas individuales. Y así se arruina un video. Bien, entonces el objetivo va a seguir aplicando lo mismo. Vamos a seguir aplicando líneas. Pero ahí no va a quedar. O sea, finalmente aquí no terminamos. Nosotros podemos difuminar un poco esto. Casi no se va a notar mucho en el video, supongo. Pero también una diferencia es que yo les había comentado que cuando trabajáramos achurado no cambiáramos la dirección de las líneas. Pero aquí vamos a hacerlo en pequeña escala. Esas van a ser las líneas principales. Pero yo puedo poner todavía más líneas, un poco más suaves. Si se fijan, aquí ya estoy rompiendo un poco la regla de no hacer líneas unidas, pero si lo hacen en pequeña escala, o sea, o muy bajito, nos ayudaría. ¿De qué nos ayudaría? De crear puntos un poquito más de sombra. Si se fijan, aquí ya se empieza a ver diferente. Y más que nada el objetivo sería crear efectos de difuminado. Eso va a ser lo principal. Entonces, esta técnica finalmente es un poquito más, como ya habrán visto, pues es un poquito más tardada, pero se ve bastante bien al final. Ahorita pues sí vamos a tener que invertirle un poco de tiempo. Aquí, por ejemplo, como esta parte es cóncava, voy a cambiar un poco la dirección de la línea para crear un efecto más de sombra. Y ya vieron que se ve un poco más oscuro. Entonces, el objetivo de todo esto es que esa técnica de achurado pues tenga mucho más desarrollo, a diferencia del que habíamos hecho en la segunda unidad, que era mucho más rápido. Es muy importante que constantemente estemos volviendo a remarcar los trazos principales, porque con todo el achurado de repente se empiezan a perder. Aquí vamos a darle un poquito de volumen. Y vamos a darle una forma extra para hacerlo más deportivo.
no se vea tan sucio como es ahorita el caso del mío. ¿Dónde más podemos aplicar la parte de la sombra? Vamos a ver. Supone que toda esta área es de luz. Entonces, partiendo de la plantilla, si se fijan aquí, como les dije hace rato, cambió un poco la dirección de las líneas, con el único objetivo de crear un efecto diferente de sombra. Vamos a difuminarlo un poco. Entonces, sinceramente ahorita no encuentro una mejor manera como de describir la técnica, más que pues solamente con el hecho de que son más líneas. O sea, en lugar de que sean líneas una y una y una, pues si se fijan son más, llegan a poder cambiar la dirección de la... Llegan a poder como atravesarse entre sí las líneas, pero siempre hay una principal. O sea, siempre hay una dirección que es la que predomina. Otra de las diferencias es el difuminado. Y pues claro, el tema del tiempo. El tema del tiempo va a ser lo principal. Con la otra técnica, pues claro, no duramos tanto, y con esta pues es mucho más. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar las líneas al revés, encontradas, para crear el efecto de parrilla. Pueden tener también una servilleta en la mano, porque cuando se trata de churado la pluma, y eso ya lo habrán visto desde la unidad 1, tiende a manchar. Bien, realmente en estos ejercicios van a ver que casi muy pocas superficies van a quedar sin líneas. Casi todo el auto va a terminar marcado. Por ejemplo, estas partes que son las principales, donde tendrán un poco de brillo, aún así también se le pone, aunque sea en muy pequeña escala, pero también se le ponen algunas líneas. De repente, si quieren cambiar las líneas de dirección un poco, ya les dije, pueden hacerlo. Hay que volver a marcar todas las líneas. Esta parte que es de sombra, como es muy pequeña, ya no voy a hacer líneas individuales, voy a hacerlas todas juntas.
sombra. Y nuevamente achurada. Una recomendación también es delimitar las partes. Y es mucho más sencillo hacer esto. Cuando son partes muy pequeñas, no vale la pena hacer las líneas individuales, nos llevaría demasiado tiempo. Entonces hay veces que sí es necesario romper un poco como la regla de no hacer las llamadas líneas es como de gusanito. Otra recomendación, acuérdense que la pluma casi queda de lado. Ese es un punto muy importante, la pluma en realidad casi, a menos que queramos como ahorita, que es marcar una línea, pero cuando queramos crear el efecto de sombra, la pluma casi está de lado. Parece que no estamos haciendo nada, pero en realidad lo que estamos haciendo es el efecto de sombra. Por eso les digo que sí lleva su tiempo, pero como tal pues estamos reemplazando una unidad completa de rotulador, entonces sí es importante que de todas formas nos quedemos con algo extra de estas actividades. Estas actividades no nada más van a ser como para cumplir y ya con el trabajo, sino pues en realidad el objetivo es que sí nos dejen algo extra si no pudimos haber comprado materiales de rotulador. Y son varias capas. Constantemente tenemos que estar regresando hasta que lleguemos a generar la sombra que queremos. Tenemos la cajuela, tenemos la parrilla. Entonces, si sabemos aplicar correctamente todo esto, en verdad es una técnica bastante buena. De hecho, como podrán ver los ejemplos, con solamente pluma se pueden crear pues finalmente representaciones bastante interesantes. No voy a hacer todo el auto porque si no tardaría demasiado. Finalmente creo que con esto ya nos podemos dar una buena idea. Si se fijan, yo todo lo traté de hacer en un solo sentido. O sea, todas las líneas trataron de mantenerse en este ángulo. Pero es necesario que a veces cambien. O sea, no siempre va a ser así. Hay veces que ustedes pueden hacer que... ¡Ya estuvo! Lo siento. Bien, entonces traté de hacer todo con la misma inclinación. Pero, pues como saben, hay veces que nosotros podemos cambiar eso. Por ejemplo, en la parte del piso.
tenía una forma que estaba dejando pasar. Voy a voltear un poco el dibujo para sacar algunas líneas. Y nuevamente voy a cambiar un poco la dirección de esas líneas al inicio. Si se fijan, ya las estoy haciendo en ángulo, pero realmente siguen, las verticales siguen siendo las principales. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para crear el efecto de difuminado sin que esas líneas pierdan el valor original. Sé que muy probablemente muchos lleguen a desesperarse en esta parte, porque parece que en realidad no estamos haciendo nada. Pero sí se está haciendo, nada más es más lento.
Bien, muchachos. Entonces, pues bueno, con respecto a las primeras actividades de la clase 11, pues básicamente este será el resultado al que esperamos llegar. Como podrán ver, pues bueno, aquí vamos a contrastar ambos ejercicios. Lo que habríamos hecho en el caso de tener materiales con rotulador y lo que deberíamos haber hecho o haríamos, perdón, en el caso de no tener rotuladores y pues trabajar esta nueva técnica, bien. Entonces, como podrán ver, pues cada una de las dos formas pues, nos va a aportar algo. Entonces no necesariamente va a ser algo malo, sino simplemente algo distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, sin nada más, ya nada más pasar a algunas recomendaciones sobre estos ejercicios y para pasar a la explicación de los otros dos. ¿Por qué? Finalmente con el primero ya van a poder hacer ambas, las de esta semana y se supone que las de la semana 12. Y para el de lápiz, pues realmente no hay mucho que decir, es una técnica que ya conocemos muy seguramente, entonces, pero bueno. Con respecto a esto, ojo, en lugar de 5 dibujos al rotulador van a ser 2, entonces por eso no se les olvide, esto lleva su tiempo, no es tan rápido, y lo vieron en el video, lleva su tiempo. Entonces por favor que el resultado sea bueno. Si esto lo hacemos igual que como hicimos los de la unidad 2 y le invertimos el mismo tiempo, esto no va a funcionar. No va a poder reemplazar lo que habríamos hecho con el rotulador. Entonces, estos dos dibujos tienen que ser reemplazo de los 5 que habríamos hecho a partir del rotulador. Después, dicho eso, con respecto a las actividades de la semana 12, segundo. Bien, con respecto a las actividades de la semana 12, va a ser exactamente lo mismo, solamente con la diferencia de que en lugar de pluma negra, vamos a utilizar o pluma roja o azul. A pesar de que es una muy pequeña diferencia, sí se va a ver reflejado en el dibujo. Entonces es algo bastante simple, solamente es cambiar el color de la pluma y ya con eso el resultado van a ver que se va a ver bastante diferente. Yo les puse este ejemplo, que son dos perspectivas de un Renault, un crossover, un hatchback. Pero si ustedes quieren buscar otro modelo, perspectiva frontal y posterior, pues adelante. Pero bueno, aquí les dejo un ejemplo y básicamente la idea va a ser exactamente lo mismo. A partir de esta técnica de achurado en fino, nada más con la única diferencia que es con color. Bien, cuando hayan hecho eso, ya se van a pasar a la actividad de la clase 13. Esto no hay mucho que decir, ni siquiera voy a hacer un video tutorial porque en realidad este es algo bastante sencillo. Parte de lo que ya conocemos simplemente son difuminados a partir de copiar una fotografía. Esto ya va a ser algo mucho más, más de dibujo que de boceto. Pero bueno, el objetivo va a ser tener una técnica adicional y pues finalmente es dibujo automotriz, entonces pues no nos andamos alejando tanto. Yo les puse 3 ejemplos, un Mustang Cobra, les puse un Reventón y un GTR. Si ustedes quieren otro modelo, adelante. Son 3 modelos que yo les elegí por el tema de los brillos que tenían. Si se fijan, las superficies vienen bastante bien como contrastadas entre sí. Entonces, si van a buscar otro modelo, pues adelante, pero tengan cuidado de que las sombras no lleguen a salir contraproducentes. Es decir, que las sombras sí favorezcan las superficies, se entiendan como son y no haya muchos reflejos del contexto. Si se fijan estos 3, la característica que tienen es que no reflejan contexto. Entonces esa es la característica. Eso lo van a hacer 100% con lápiz. Y si ya tomaron dibujo normativo, pues saben que siempre vamos a utilizar diferentes tipos de lápiz, 2B, HB, etc. Entonces hagan esto mismo con esos dibujos. Si todo lo hacen con un mismo tipo de lápiz va a ser un poco difícil. Bien. Y les recomendaría no combinar pluma y lápiz. Les recomendaría que todo lo hicieran con lápiz. Entonces yo les recomendaría que para las líneas tal cual que quieran marcar mucho, dejaran el lápiz más fuerte, en este caso el HB. Y para las sombras utilizaran el 2B en combinación con el HB. Bien, entonces de todas formas si hay dudas con esto ya me pueden decir, pero pues realmente es algo bastante sencillo. Por lo menos la idea del ejercicio, ya la elaboración pues iba a ser un poco más tardado, claro, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la clase 13, lápiz, clase 12, pluma en color y clase 11, pluma en color negro. Entonces ya tienen el reemplazo de la unidad 3, entonces no creo que por lo pronto sería todo lo que les voy a decir. Y ya nada más para cubrir algunos puntos finales. Estas actividades, como ya les había dicho en el mensaje de WhatsApp, van a tener hasta el 30 para entregarlas. Pero su proyecto semifinal, la fecha de entrega sigue siendo la misma y sigue siendo el 20 de abril. Bien,
Con respecto al proyecto final, a la entrega final, muy probablemente, o es casi ya un hecho de que se va a cambiar la dinámica con el hecho de que pues no muchos o no todos tuvieron la oportunidad de ver los ejercicios de rotulador. Entonces ya tengo pensado o ya tengo planeado cómo van a ser las actividades y creo que al contrario, en lugar de ser algo malo, creo que va a ser algo bueno porque va a ser diferente esta entrega con respecto al semestre pasado y creo que la va a ser muy variada. Es decir, una característica que va a tener es que va a haber alternativas. O sea, no va a ser como una regla tal cual de todos vamos a hacer esto, sino que van a tener alternativas de acuerdo a cuál es la fortaleza que crean que tengan. Bien, entonces, sin nada más, pues bueno, cualquier cosa ya saben, me pueden decir, sigo la orden. Y por favor, no dejen las actividades para después. Finalmente ya viene la temporada de vacaciones y obviamente pues de mi parte quiero que descansen, pero aprovechen estos días antes de llegar al día que empiecen las vacaciones y aprovechen en cuanto termine ese periodo para continuar con las actividades. Bien, sin nada más muchachos, pues bueno, me despido. Gracias por la atención y pues saben que quedó la orden. Cuídense mucho, no salgan.